Un buen médico no solo conoce la enfermedad, sabe contar la historia del paciente con claridad y precisión. ¿Sabes qué es lo primero que notan los médicos cuando un estudiante presenta un caso clínico? ¿Sabes por qué algunos estudiantes hablan durante minutos y aún así nadie entiende realmente al paciente? ¿Sabes cuál es la diferencia entre simplemente contar una historia clínica y pensar como un médico? Cómo presentar un caso clínico como estudiante de medicina. Imagina esta escena. Estás frente a un grupo de médicos experimentados. Todos esperan escuchar tu presentación. En tus manos tienes la historia clínica de un paciente real. Empiezas a hablar. Cada palabra puede aclarar el caso o generar confusión. Ahora piensa en esto. Dos estudiantes presentan exactamente al mismo paciente. Uno habla 10 minutos y nadie entiende el problema. El otro habla 5 minutos y todos comprenden el diagnóstico y el plan. El paciente es el mismo. La historia clínica es la misma. La diferencia está en cómo se presenta el caso clínico. Porque presentar un caso no es leer datos ni repetir información. Es construir una historia médica con lógica, donde cada síntoma y cada hallazgo guían al razonamiento clínico. Cuando un estudiante aprende a hacerlo bien, empieza a pensar como médico. En este video veremos cómo estructurar un caso clínico, qué información realmente importa y cómo presentar de forma clara, lógica y profesional. Empecemos. ¿Por qué presentar bien un caso clínico es tan importante? Muchos estudiantes creen que presentar un caso clínico es una formalidad académica, algo que se hace en clases, en rondas hospitalarias o en seminarios, pero en realidad es una de las habilidades centrales de la medicina. Cuando un médico presenta un caso, está haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Primero, organiza la información del paciente. Un paciente puede tener decenas de síntomas, estudios de laboratorio, antecedentes, tratamientos previos. Sin una estructura clara, toda esa información se vuelve caótica. Segundo, comunica información crítica a otros médicos. En un hospital, el tiempo es limitado. Un buen médico debe ser capaz de explicar rápidamente qué está pasando con el paciente y qué se necesita hacer. Y tercero, demuestra su razonamiento clínico. Esto es clave. Cuando presentas un caso clínico, los médicos que te escuchan no solo quieren saber qué le pasa al paciente, quieren entender cómo llegaste a tus conclusiones. Por eso, cuando un profesor interrumpe y pregunta, ¿por qué mencionaste ese dato? ¿Por qué piensas en ese diagnóstico? ¿Qué diagnóstico diferencial consideraste? No lo hace para incomodarte, lo hace porque la presentación del caso revela tu forma de pensar. Y cuando un estudiante aprende a presentar casos de forma clara, ordenada y lógica, comienza a desarrollar algo que distingue a los buenos médicos: pensamiento clínico estructurado. El error más común que cometen los estudiantes. Hay un error que se repite constantemente cuando los estudiantes presentan casos clínicos. Intentan decir todo, todos los síntomas, todos los antecedentes, todos los laboratorios, todos los detalles, y el resultado es una presentación interminable y desorganizada. La clave de una buena presentación no es decirlo todo, es decir lo importante. Imagina esto: un paciente llega con dolor abdominal. Si el estudiante comienza diciendo: el paciente nació en tal lugar, vive con su familia, trabaja en una oficina, tiene un perro, come 3 veces al día, el oyente se pierde. Pero si comienza diciendo: paciente masculino de 45 años con antecedente de litiasis biliar, que consulta por dolor abdominal en hipocondrio derecho de inicio súbito, inmediatamente el caso tiene dirección. Una buena presentación clínica es como una historia bien contada. Desde el inicio orienta la mente del oyente hacia el problema médico. No es acumulación de datos, es selección inteligente de información. La estructura clásica de una presentación clínica. Cuando se aprende a presentar casos, hay una estructura clásica que se utiliza en hospitales y universidades de todo el mundo. Esta estructura no es arbitraria, existe porque ayuda al cerebro a procesar información clínica de manera lógica. Una presentación sólida suele seguir este flujo. Primero, una identificación breve del paciente. Después, el motivo de consulta. Luego, la historia de la enfermedad actual, que es el corazón del caso. Posteriormente, los antecedentes relevantes. Luego, el examen físico. Después, los resultados de estudios complementarios. Y finalmente, la impresión diagnóstica y el plan.
Cuando esta estructura se respeta, la presentación fluye naturalmente, el oyente puede seguir el caso sin esfuerzo y, lo más importante, puede pensar clínicamente junto contigo. ¿Cómo empezar una presentación clínica de forma profesional? El inicio de la presentación es crucial. Es el momento en que el oyente construye la primera imagen del paciente. Por eso, debe ser breve, preciso y clínicamente relevante. Un buen inicio suele incluir edad, sexo, motivo de consulta y 1 o 2 antecedentes clave. Por ejemplo, paciente femenina de 62 años con antecedente de hipertensión arterial que consulta por disnea progresiva de 2 semanas de evolución. Con una sola frase ya sabemos varias cosas importantes: edad avanzada, enfermedad cardiovascular previa, síntoma respiratorio progresivo. En menos de 10 segundos el caso empieza a tomar forma. Eso es una buena introducción clínica. La historia de la enfermedad actual, el corazón del caso. Aquí es donde muchos estudiantes se pierden. La historia de la enfermedad actual no es una cronología desordenada. Debe responder preguntas clave. ¿Cuándo empezó el problema? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué lo empeora? ¿Qué lo mejora? ¿Qué síntomas lo acompañan? Imagina que el paciente tiene dolor torácico. No basta decir dolor en el pecho. Hay que describirlo clínicamente. ¿Es opresivo o punzante? ¿Aparece con el esfuerzo? ¿Irradia el brazo o mandíbula? ¿Se acompaña de sudoración o náuseas? Cada detalle orienta hacia diagnósticos diferentes. La medicina clínica es, en gran medida, interpretación de síntomas. Y una buena historia clínica permite que el oyente reconstruya mentalmente lo que está viviendo el paciente. ¿Cómo presentar los antecedentes sin aburrir a nadie? Otro error frecuente es enumerar antecedentes irrelevantes. Si el paciente consulta por neumonía, mencionar una cirugía estética hace 20 años probablemente no aporte nada. Los antecedentes deben presentarse según su relevancia para el caso. Por ejemplo, en un paciente con dolor torácico, antecedentes importantes serían hipertensión, diabetes, tabaquismo, enfermedad coronaria previa, mientras que otros antecedentes pueden omitirse o mencionarse brevemente. El objetivo siempre es el mismo: mantener el foco en el problema clínico. El examen físico, donde la medicina cobra vida. Aquí ocurre algo interesante. Muchos estudiantes, cuando llegan a esta parte de la presentación, sienten la necesidad de mencionar absolutamente todo lo que exploraron. Empiezan a enumerar sistema por sistema, incluso cuando todos los hallazgos son normales. Cardiovascular normal, respiratorio normal, abdomen normal, neurológico normal. Y aunque técnicamente no está mal, este tipo de presentación suele volver el caso pesado, largo y poco útil para quien escucha. En la práctica clínica, lo que realmente interesa son los hallazgos que ayudan a explicar el problema del paciente. Por eso, un enfoque más profesional consiste en priorizar los datos que tienen relevancia clínica. Esto no significa ignorar el resto del examen físico, sino seleccionar estratégicamente la información que aporta valor al razonamiento diagnóstico. Imagina que estás presentando a un paciente con dificultad respiratoria. En lugar de mencionar cada sistema del cuerpo, podrías decir algo como: al examen físico, el paciente se encuentra consciente y orientado, con presión arterial de 150/90 milímetros de mercurio y frecuencia respiratoria aumentada. En la auscultación pulmonar se evidencian crepitantes vivasales. En ese momento, quien escucha empieza a pensar: ese dato ya sugiere algo. Tal vez insuficiencia cardíaca, tal vez neumonía, tal vez edema pulmonar. Lo interesante es que un solo hallazgo bien descrito puede orientar múltiples hipótesis diagnósticas. Eso es lo que hace que el examen físico sea tan poderoso. No es simplemente tocar, observar o auscultar al paciente. Es interpretar lo que el cuerpo está mostrando. Cada hallazgo es una pista. Un soplo cardíaco puede sugerir una valvulopatía. La distensión abdominal puede indicar ascitis. Un edema en miembros inferiores puede apuntar hacia insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o trastornos hepáticos. Cuando el examen físico se presenta correctamente, permite que quien escucha reconstruya mentalmente la condición del paciente. Y eso es fundamental, porque en medicina clínica gran parte del diagnóstico comienza antes incluso de ver los resultados de laboratorio.
De hecho, muchos médicos experimentados pueden formular hipótesis diagnósticas bastante precisas solo con la historia clínica y el examen físico. Por eso se dice algo muy conocido en la medicina. Si escuchas bien al paciente y lo examinas correctamente, muchas veces el diagnóstico ya está frente a ti. Ahora bien, para que el examen físico tenga impacto durante una presentación, también es importante describir los hallazgos con precisión. No es lo mismo decir ruidos pulmonares anormales que decir crepitantes vivasales. No es lo mismo decir abdomen sensible que describir dolor localizado en cuadrante inferior derecho con defensa muscular. La precisión transforma una descripción general en información clínica útil. ¿Cómo presentar los estudios complementarios? Los estudios complementarios como laboratorios, imágenes y otras pruebas pueden generar una gran cantidad de información. Por eso es importante presentarlos de forma estratégica y ordenada. Primero se mencionan los resultados más relevantes y después, si es necesario, algunos datos secundarios que ayuden a completar el panorama clínico. Por ejemplo, en un paciente con sospecha de infección, leucocitos elevados, proteína C reactiva aumentada y hallazgos radiológicos compatibles. Estos datos ya comienzan a orientar el diagnóstico y permiten que quien escucha entienda hacia dónde apunta el caso. Lo importante es no leer todos los valores del laboratorio, sino destacar aquellos que realmente aportan información significativa. Los estudios no son números aislados. Deben interpretarse siempre dentro del contexto clínico del paciente. En una buena presentación, cada resultado ayuda a reforzar y sostener el razonamiento diagnóstico. El momento más importante, la impresión diagnóstica. Aquí es donde realmente demuestras tu razonamiento clínico. Hasta este punto de la presentación ya has compartido la historia del paciente, los antecedentes relevantes, los hallazgos del examen físico y los resultados de los estudios complementarios. Pero todo eso, por sí solo, sigue siendo información. La impresión diagnóstica es el momento en que esa información se convierte en interpretación médica. No basta con repetir los datos del paciente, debes integrarlos. Es decir, tomar los hallazgos más importantes y explicar cómo se relacionan entre sí para llegar a una conclusión clínica razonable. Por ejemplo, en base a la clínica de disnea progresiva, crepitantes vivasales al examen físico y cardiomegalia observada en la radiografía de tórax, el cuadro es compatible con insuficiencia cardíaca descompensada. Con una frase como esta demuestras algo muy importante. No solo recopilaste datos, los analizaste, los conectaste. Los interpretaste. Quien escucha tu presentación puede seguir tu razonamiento y entender por qué llegaste a ese diagnóstico. Esa es justamente la esencia del pensamiento clínico. Además, en muchos casos también es útil mencionar brevemente uno o dos diagnósticos diferenciales si el cuadro no es completamente definitivo. Esto demuestra que estás considerando otras posibilidades y evaluando la información de manera crítica. Al final, la impresión diagnóstica representa la síntesis de todo el caso. Es el punto donde la historia del paciente, el examen físico y los estudios complementarios se unen para explicar qué está ocurriendo realmente. Ese es, en esencia, el objetivo final de una presentación clínica. ¿Cómo construir un diagnóstico diferencial inteligente? Una de las habilidades más valoradas durante la presentación de casos clínicos es la capacidad de plantear diagnósticos diferenciales. Esto significa que el médico no se queda con una sola explicación posible para los síntomas del paciente. En lugar de eso, considera varias hipótesis y evalúa cuál es la más probable según la evidencia disponible. Para un estudiante, este paso puede resultar intimidante. Sin embargo, entender cómo hacerlo transforma completamente la calidad de una presentación clínica. El diagnóstico diferencial funciona como un mapa mental. Cuando un paciente presenta un síntoma, ese síntoma puede originarse en múltiples sistemas del cuerpo. Un dolor torácico, por ejemplo, puede ser cardíaco, pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelético o incluso psicológico. Por eso, cuando presentes un caso, es útil pensar en categorías diagnósticas. Primero, enfermedades comunes que explican el cuadro. Luego, condiciones potencialmente graves que no deben pasarse por alto.
Finalmente, diagnósticos menos frecuentes pero plausibles. Cuando el estudiante menciona su diagnóstico principal, también puede agregar brevemente otras posibilidades razonables. Esto demuestra pensamiento clínico maduro. Y en medicina, mostrar que sabes considerar varias posibilidades es tan importante como acertar en el diagnóstico final. El plan diagnóstico y terapéutico. Una buena presentación no termina con el diagnóstico. También debe incluir qué se hará a continuación. Este punto es importante porque refleja la capacidad del estudiante para pensar no solo en identificar el problema, sino también en cómo manejarlo clínicamente. Es el momento en el que el razonamiento diagnóstico se convierte en acción médica. El plan puede incluir pruebas adicionales necesarias para confirmar el diagnóstico, intervenciones terapéuticas iniciales y medidas de monitoreo del paciente. Por ejemplo, en un paciente con sospecha de neumonía, el plan podría incluir iniciar antibióticos empíricos, solicitar hemocultivos, pedir una radiografía de tórax si aún no se ha realizado y monitorear los signos vitales del paciente. Lo importante es que cada acción tenga un sentido clínico claro y esté relacionada con la hipótesis diagnóstica planteada. Cuando presentas el plan, el mensaje implícito es muy claro. No solo entiendo el problema, también sé cómo avanzar en su manejo. ¿Cómo hablar con claridad y seguridad durante la presentación? La forma en que se comunica un caso clínico es casi tan importante como su contenido. Un estudiante puede tener información correcta, pero si habla con dudas constantes, se pierde en frases largas o se contradice. La presentación pierde impacto. Por eso es fundamental trabajar la claridad verbal. Una técnica útil es utilizar frases cortas y directas. En lugar de explicaciones excesivamente largas, cada oración debe transmitir una idea clínica específica. El ritmo también importa. Hablar demasiado rápido dificulta la comprensión. Hablar demasiado lento puede hacer que la presentación pierda dinamismo. La clave es un tono seguro y pausado, como si estuvieras guiando a quien escucha a través del razonamiento clínico. Porque, en esencia, eso es exactamente lo que estás haciendo. Errores que pueden arruinar una presentación clínica. Hay errores que se repiten con tanta frecuencia que vale la pena reconocerlos claramente. Uno de ellos es leer la historia clínica palabra por palabra. Cuando un estudiante lee, deja de analizar. La presentación se vuelve monótona y desconectada del razonamiento clínico. Otro error es mezclar datos sin estructura. Hablar del examen físico, luego de antecedentes, luego regresar a síntomas, genera confusión. También es común ignorar la relevancia clínica de los datos. Mencionar información irrelevante mientras se omiten datos importantes puede cambiar completamente la interpretación del caso. Y finalmente, uno de los errores más perjudiciales es no pensar en el diagnóstico diferencial. Cuando un estudiante afirma un diagnóstico sin considerar alternativas, transmite la impresión de que no está evaluando críticamente la información. Evitar estos errores ya mejora significativamente la calidad de una presentación clínica. El secreto de los residentes que presentan casos excelentes. Si observas a los residentes más experimentados durante las rondas hospitalarias, notarás algo interesante. Sus presentaciones parecen simples, pero detrás de esa simplicidad hay una estructura muy sólida. Los buenos clínicos seleccionan solo los datos necesarios para explicar el problema del paciente. Todo lo que mencionan tiene una razón. Nada está ahí por accidente. Esto hace que sus presentaciones sean claras, rápidas y fáciles de seguir. Y lo más importante, transmiten razonamiento clínico. La buena noticia es que esta habilidad no depende de talento natural, se desarrolla con práctica. Cada vez que analizas un caso clínico y organizas la información de forma lógica, tu cerebro se entrena para pensar como médico. ¿Cómo practicar presentaciones clínicas si eres estudiante? Muchos estudiantes esperan a estar en el hospital para practicar, pero en realidad hay muchas formas de entrenar esta habilidad antes. Puedes tomar casos clínicos de libros o artículos y practicar cómo los presentarías oralmente. También puedes estudiar historias clínicas reales, respetando la confidencialidad y organizar mentalmente la información. Otra técnica útil es escuchar presentaciones de residentes o médicos durante rotaciones. Observa cómo estructuran la información, qué datos enfatizan, cómo justifican sus diagnósticos. Este tipo de aprendizaje observacional es extremadamente valioso. La medicina se aprende tanto escuchando como haciendo. Si quieres mejorar tus habilidades clínicas desde ahora, suscríbete al canal. Contenido hecho para estudiantes de medicina. Sigamos.
Cómo pensar como un clínico mientras presentas. A medida que los estudiantes avanzan en la carrera, descubren que la medicina no consiste solo en memorizar información, consiste en interpretar patrones. Los médicos expertos reconocen configuraciones de síntomas, signos y resultados de laboratorio que apuntan hacia diagnósticos específicos. Cuando presentas un caso clínico, en realidad estás reconstruyendo ese patrón frente a otras personas. Por eso, una presentación efectiva no es una acumulación de datos, es una narrativa clínica que conduce al diagnóstico. Piensa en ello como si estuvieras guiando a alguien por un camino. Cada dato es una pista, cada hallazgo es una señal. Y al final del recorrido, la conclusión diagnóstica aparece de forma natural. Cuando logras esto, tu presentación se vuelve poderosa, porque quien escucha no solo recibe información, comprende el caso. La importancia de la precisión médica. La medicina exige precisión. Pequeños detalles pueden cambiar completamente la interpretación de un caso. Por ejemplo, no es lo mismo decir fiebre que decir fiebre de 39 grados durante 3 días con escalofríos. No es lo mismo decir dolor abdominal que dolor abdominal en cuadrante inferior derecho que aumenta con la palpación. La precisión transforma descripciones vagas en información clínica útil. Y cuando los estudiantes aprenden a describir síntomas con exactitud, sus presentaciones se vuelven mucho más sólidas. Esto también refleja respeto por el paciente y por el proceso diagnóstico, porque en medicina los detalles importan. El papel de la lógica en la presentación de casos. Aunque muchas personas piensan que la medicina es una ciencia puramente biológica, la realidad es que también es profundamente lógica. Los médicos constantemente evalúan hipótesis. Si el paciente tiene este síntoma, entonces ciertas enfermedades se vuelven más probables. Si aparece este hallazgo en el examen físico, entonces otras hipótesis se descartan. Presentar un caso clínico significa exponer esa lógica. Es mostrar cómo cada dato influye en la probabilidad de distintos diagnósticos. Por eso, las presentaciones más convincentes son aquellas en las que cada elemento tiene una relación clara con el razonamiento clínico. No hay datos aislados. Todo forma parte de un sistema coherente de interpretación. Cuando el diagnóstico no es claro. En la práctica clínica, no todos los casos tienen una respuesta inmediata. A veces la información es incompleta, o los síntomas son ambiguos, o los resultados de laboratorio generan nuevas preguntas. Cuando esto ocurre, la honestidad intelectual es fundamental. Un estudiante puede decir: con la información actual, el diagnóstico más probable es, aunque aún debemos considerar. Este tipo de razonamiento muestra madurez clínica. La medicina real rara vez es absoluta. Y reconocer la incertidumbre de forma estructurada es una señal de pensamiento médico avanzado. ¿Cómo convertirte en un estudiante que destaca en rondas clínicas? En los hospitales, muchos estudiantes pasan desapercibidos durante las rondas, no porque no sepan medicina, sino porque no saben comunicar su conocimiento. Cuando un estudiante presenta un caso de forma clara, estructurada y razonada, inmediatamente destaca. Los médicos notan algo diferente, notan organización mental, notan pensamiento clínico, notan potencial. Y ese tipo de impresión puede abrir oportunidades importantes durante la formación. Rotaciones más interesantes, participación en discusiones clínicas, mentoría de médicos experimentados. Todo empieza con algo aparentemente simple: presentar bien un caso clínico. Presentar un caso clínico es mucho más que una tarea académica. Es una herramienta fundamental para pensar, comunicar y practicar medicina. A lo largo de este video hemos explorado cómo estructurar una presentación, cómo seleccionar la información relevante, cómo describir síntomas con precisión y cómo construir un razonamiento diagnóstico claro. También vimos algo importante. Los buenos clínicos no se limitan a repetir datos, interpretan la información, construyen una historia médica coherente y guían a quienes escuchan hacia la comprensión del problema del paciente. Si eres estudiante de medicina, dominar esta habilidad te dará una ventaja enorme durante tu formación, porque cuando aprendes a presentar casos clínicos correctamente, no solo mejoras tu comunicación, empiezas a desarrollar la forma de pensar que define a un médico. Y ese es el verdadero objetivo de todo este proceso. Ahora quiero saber algo. ¿Qué es lo que más te cuesta cuando presentas un caso clínico? ¿Organizar la información? ¿Plantear diagnósticos diferenciales? ¿Hablar con seguridad frente a tus profesores?
Cuéntalo en los comentarios, porque muchas veces la mejor forma de aprender medicina es compartir experiencias con otros estudiantes que están pasando por lo mismo. Y si este video te ayudó a entender cómo presentar casos clínicos de forma más clara y profesional, compártelo con ese compañero de la facultad que también está preparándose para sus rotaciones clínicas. Suscríbete para seguir aprendiendo medicina de forma práctica. Comenta, comparte y sigamos creciendo juntos. Hasta la próxima.